Seguimos con la epístola a los Romanos. Recuerde que estamos en un modo de predicación expositiva. Estamos ya en la parte 29 semanas trabajando esta carta maravillosa que hemos llamado una constitución o la constitución de una nación santa. Y el subtítulo o el tema que hoy engloba el capítulo 13, que es el que vamos a trabajar, es el cristiano verdadero y las autoridades. Un tema fundamental para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida en Cristo. Sin entender esto, hermanos, esto es fundamental, entender el asunto de las autoridades. Y quería comenzar hablando un poquito sobre la base y el principio de toda autoridad, desde dónde se genera la autoridad. Necesitamos ver la autoridad desde su origen y desde la óptica de Dios. Y vamos a hablar sobre la base y principio de toda autoridad. La base y principio de toda autoridad es Dios. Dios es la única autoridad. Y cuando la Biblia habla de potestad, está hablando de lo mismo. ¿Con qué potestad le preguntaban a Jesús? ¿Con qué autoridad dices lo que dices? Es la autoridad lo que siempre se está poniendo en tela de juicio. Entonces Dios es la única autoridad y Dios es la fuente de toda autoridad. Y podemos decir que Dios diseñó la creación y al hombre para que vivieran bajo su autoridad. Dios te diseñó a vos, me diseñó a mí y diseñó todo lo creado para que todo viva bajo su autoridad. Usted y yo conocemos la historia. Sabemos que Lucifer se rebeló y luego, por causa de ese pecado, el hombre y la creación salieron de estar sujetos al Creador. Por eso dice que la creación también se degradó. No solamente el hombre y la mujer, sino la creación toda se salieron debajo de la autoridad. La creación sale debajo de la autoridad de Dios porque estaba sujeta a la autoridad del hombre. Entonces, al salir el hombre, automáticamente todo lo que el hombre administraba también se sale de la autoridad. Y acá hay un principio tremendo, fundamental. Supongamos una familia, una casa. Si papá, que es la cabeza de la familia y la autoridad de la casa, se sale de la autoridad, también afecta al resto de la familia, porque hay órdenes de autoridad. Por eso es tan importante que los varones entendamos el Evangelio y seamos responsables en todo lo que el Señor nos ha delegado para administrar. Por eso no es el tema de hoy, simplemente es para poner un ejemplo. Entonces todo lo que se sale de autoridad, también automáticamente todo lo que depende de eso que se salió de autoridad queda fuera del círculo de autoridad de Dios. En Génesis 9, estoy haciendo una especie de reconto de historia. En Génesis 9 Dios determina destruir la humanidad por causa de la maldad del hombre. Dice Dios, ya el hombre en su corazón es continua la maldad, así que dentro de 120 años voy a destruir la raza humana, y pone un tiempo. Ahí muchos han creído que Dios le da al hombre que viva 120 años. En realidad dice, de acá a 120 años voy a destruir a la raza humana. También decide darle una oportunidad a un hombre y su familia. Esa es la historia de Noé. Por eso cuando empezamos a ver a Noé con el arca y todo lo que nosotros vemos ahí en el libro de Génesis, no es otra cosa que la gracia de Dios dándole una oportunidad a la raza humana, pensando que un día un descendiente, es decir, el Mesías, iba a venir e iba a rescatar a la raza humana para que no se perdiera del todo. Y ese hijo que iba a recuperar la raza humana que se había perdido, la iba un día a devolver otra vez al Padre para que el Padre recupere su autoridad. A este hombre, Noé, cuando Dios lo salva a través del arca, usted sabe que viene el diluvio, luego sale del arca, Dios le delega a Noé una autoridad de gobierno. Esto es importante entenderlo porque como cristianos tenemos que entender, esto nos va a ayudar a entender los gobiernos actuales, qué pasa con los gobiernos de este mundo. Entonces le delega autoridad de gobierno a Noé, no solamente como padre de familia, sino que instituye lo que conocemos como el gobierno humano.
ahí es donde Dios le delega al hombre que se gobierne. Le delega al hombre el gobierno humano. Esto es muy importante. Entonces, que Dios permita algo no significa que Dios lo apruebe. Acuérdense que esto ya venía mal desde el pecado de Adán. Entonces, de alguna manera, el hombre que se sale de la autoridad de Dios, ahora el Señor trae los paliativos para que el hombre no se pierda del todo y pueda esperar la recuperación del gobierno, que sería la venida del Mesías. Entonces ahí Dios delega lo que conocemos como el gobierno humano. Nunca fue la voluntad de Dios que los hombres se autogobernaran, pero vistas las circunstancias tuvo que permitir que los hombres empiecen a autogobernarse, es decir, que hubieran gobiernos. Entonces es así que Dios diseñó o instituyó 3 instituciones principales en la raza humana. La primera es el matrimonio, la segunda es el gobierno de las naciones, y la tercera es la iglesia. Son 3 instituciones o son 3 entes que Dios instituye como gobiernos, como entes de gobierno en la tierra. Vamos a ver el primero, que es el matrimonio y la familia. El matrimonio es un regalo para la humanidad. Poder ver el regalo que Dios nos hace regalándonos el diseño del matrimonio, como lo es la iglesia, y lo vamos a ver enseguida, pero son regalos que el Señor le hace a la humanidad, y cuando Dios instituye al hombre y a la mujer como una sola carne y como ente de gobierno para la familia y para la sociedad, amados, es maravilloso que podamos tener una revelación de eso. Lo vamos a ir ya a ver a la Escritura. Dice Génesis 2:15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Voy a Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese cómo se delega la autoridad sobre el hombre. En Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vemos la institución de un ente de gobierno que es el matrimonio. El matrimonio es fundamental para poder entender la vida en nuestros días. El segundo ente de autoridad, vamos a ver cómo el Señor instituye el gobierno humano. Vamos a ir a Génesis 9:1. Luego del diluvio dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Eso es autoridad. Se entrega a la creación nuevamente, se posiciona la creación bajo la autoridad del hombre. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Fíjese que estamos hablando sobre la institución del gobierno de los humanos. El Señor le está delegando que se gobiernen para que puedan vivir en sociedades ordenadas. Y en Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto es constitución de la raza humana, esto es el gobierno humano, porque usted y yo tenemos que aprender a ver los gobiernos conforme Dios ve los gobiernos y no como a veces vemos religiosamente a los gobernantes, a las autoridades. Recuerde que hoy empezamos con Romanos 13, que habla todo acerca de la autoridad. Por eso estamos poniendo el fundamento de dónde proviene la autoridad. Entonces aquí vemos cómo Dios le está dando autoridad al hombre para que se gobernasen entre ellos.
El hombre será el encargado de juzgar a otros hombres. Así que para que usted y yo entendamos cómo funciona el mundo y el ser humano y los gobiernos, Dios le delegó a los hombres que se gobiernen entre ellos. Recuerde lo que dije recién, si usted compara esto con el ideal de Dios, no tiene nada que ver. Dios tenía otra idea de cómo el hombre debía ser gobernado. Pero puesto que el hombre pecó y se separó de Dios, entonces ahora hay que poner un sistema de gobierno humano para que el hombre no se pierda y se autodestruya completamente. Entonces Dios no lo va a hacer. El hombre tiene que traer justicia entre los hombres. Por eso usted va a ver que existen instituciones como la policía, como los ejércitos, como los gobernantes. Todo eso está permitido por Dios para que el hombre separado de Dios pueda gobernarse, pueda autogestionarse. Y la tercera institución que el Señor establece, dijimos que es la iglesia. Otro ente de autoridad, que más adelante vamos a ver la iglesia en su contexto global, pero vamos a ver en Mateo 16-18 cómo el Señor instituye a la iglesia. Luego de que Pedro le hubiera dicho: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios, el Señor Jesús le dice en Mateo 16-18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esto que tú has dicho, edificaré mi iglesia. Sobre la revelación de que yo soy el Hijo de Dios, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Fíjese que la iglesia es un ente de autoridad, pero supera lo terrenal, sino que ya tiene potestad contra el Hades, tiene potestad contra la muerte. O sea, nosotros, los hijos de Dios, al ser justificados y redimidos por el Señor, se nos ha dado potestad contra la muerte. O sea, las puertas del Hades, las puertas de la muerte no tienen potestad sobre la iglesia. No sé si yo le pido al Señor que nos dé dimensión para ir comprendiendo la dimensión de la autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y necesitamos entender esto para ubicarnos en nuestra vida cotidiana, cómo vivir. Entonces, haciendo un repaso, el matrimonio, el gobierno y la iglesia son tres instituciones a las que Dios le ha delegado poder y autoridad. Por eso es importante que usted y yo podamos discernir, pertenecer y respetar a cada una de estas instituciones, porque gran parte de los problemas de los seres humanos es que no disciernen los entes de autoridad. Cuando no entendemos autoridad, hermano, nuestras vidas se traban. Cuando no entendemos autoridad, nuestras vidas van a carecer de autoridad, porque como vimos al principio, si un hombre se desconecta de la autoridad, tampoco puede ejercer autoridad a nada de lo que el Señor le confía. Mientras el hombre estuvo conectado con el Creador, le funcionaba el huerto. Cuando el hombre se desconectó de su autoridad, ¿qué pasó con las plantas? ¿Qué pasó con todo? Dice que produjo espinas, todo el mundo se puso de cabezas. ¿Por qué? Porque el hombre había dejado de estar conectado a la suprema autoridad. Por eso es tan importante que trabajemos en esta mañana esto y lo podamos entender según el espíritu y no según nuestro intelecto. Entonces, esto es clave para que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Esto va a afectar tu trabajo, va a afectar tu escuela, va a afectar tu empresa, va a afectar tu matrimonio. Si no entendemos autoridad, hermano, no vamos a poder fructificar en nada de lo que hacemos. Por eso pidamos al Señor porque nuestro espíritu puede estar orando mientras nosotros oímos el mensaje. Pidámosles al Señor que nos revele y que nos acomode los pensamientos para que podamos entender el principio de autoridad. Entonces, cada una de estas instituciones, con sus imperfecciones, porque nadie está diciendo que el matrimonio es perfecto, que la iglesia es perfecta, que los gobiernos son perfectos. Todos nosotros, la iglesia, en cuanto a la administración terrenal, cometemos errores, aunque la iglesia es gloriosa y perfecta en el espíritu. Pero ¿cuántos saben que somos iglesia y que cometemos errores? Entonces las iglesias, el matrimonio y los gobiernos no son entes perfectos, pero sí portadores de la autoridad de Dios, y tenemos que discernirlo y tenemos que saber cómo operar y funcionar en ellos. Entonces, mi hermano, respetemos el matrimonio amando y respetando a nuestro cónyuge.
Eso es fundamental. Si yo digo, yo quiero reconocer al matrimonio como una entidad de Dios, tengo que respetar el matrimonio. Respetemos la iglesia. ¿Cómo respetamos la iglesia? En sus autoridades, en sus ancianos, en sus pastores, a los miembros. Tenemos que respetar y reconocer a cada componente de ese ente. Y también respetar el gobierno y las autoridades civiles. ¿Cómo? Sujetándonos a ellos, y vamos a ver que nuestras vidas prosperan en todo. Eso hace a la prosperidad de nuestras almas. Cuando Juan dice que yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Hermano, nuestra alma, ¿cómo prospera nuestra alma? Sometiéndola a la voluntad del Espíritu. Y mire, nos va a pasar de que ciertas autoridades, nosotros vamos a ver que no son perfectas, pero nos vamos a tener que sujetar. Y ya vamos a tocar los puntos más pequeños que tienen que ver con el tema autoridad, porque esto va a sacar muchas preguntas. Entonces, también van a ser las tres cosas más atacadas. Las cosas más atacadas por Satanás va a ser la familia, va a ser la iglesia y van a ser los gobiernos. ¿Por qué? Porque son la manifestación de una autoridad divina, que es la autoridad de Dios. Entonces Satanás sabe que si puede destruir los entes donde se manifiesta la autoridad de Dios, tiene ganado el partido. Por eso toda la lucha usted la va a ver en su matrimonio, la va a ver en la iglesia y la va a ver con los gobiernos. Administrar bien este asunto va a ser de vital importancia. ¿Para qué? Para que vivamos de limpia conciencia. Es muy importante, hoy vamos a hablar de la conciencia, porque cómo nosotros nos comportemos frente a las autoridades nos va a permitir vivir de limpia conciencia. Nadie que no esté de limpia conciencia puede disfrutar de la comunión con su Dios. Pablo cuando decía, yo de limpia conciencia vengo a ustedes. En otras palabras, nada me acusa. No siento que nada me esté acusando, y entiéndase por la acusación cómo el Espíritu de Dios nos habla, y recuerde que nos habla a través de la conciencia. Cuando la conciencia deja de funcionar, se ensucia, ya vamos a ver eso más adelante, dejamos de oír la voz de Dios. Por eso es importante la limpia conciencia. Cuando usted sabe que ha hecho las cosas mal y no arregla las cosas, usted ya camina con una conciencia no limpia. Entonces difícilmente, es más, imposiblemente usted va a oír la voz de Dios hasta que no arregle eso. Por eso Jesús nos enseñó, tienes algo contra tu hermano, deja ahí la ofrenda, arregla las cuentas y luego ven. O sea, no podemos tener comunión con el Señor más allá de la comunión o de cómo nosotros nos comportamos con aquellos con quienes convivimos a nuestro alrededor, ya sea con el Señor o con nuestros hermanos o con nuestro prójimo. Entonces no hay autoridad que no provenga de Dios. Toda la autoridad de la que estamos hablando y vamos a hablar y está en la tierra, sea un presidente, sea un juez, sea un policía, sea un padre, sea un patrón, sea una maestra en el salón de clases, sea un anciano o un pastor de la iglesia, administran autoridad de parte de Dios. Ellos no la generan, administran autoridad que viene prestada de parte de Dios. Es decir, lo que nosotros tenemos que tratar de ver es poder ver ante la autoridad cómo ellos portan una investidura. O sea, usted como papá, como mamá, usted porta una autoridad delegada de parte del Señor. Esa autoridad que usted tiene es del Señor, no es suya. El Señor se la ha prestado, se la ha delegado y un día le va a pedir cuentas de cómo usted ejerció esa autoridad, sea de papá, de maestro, de patrón, o de policía o de presidente. El Señor nos va a pedir cuenta de cómo nosotros administramos esa autoridad. Por eso empezamos diciendo que no hay autoridad que no venga de parte de Dios. Entonces, ¿qué es autoridad? Es una cuota de poder delegada que todos tenemos de alguna manera. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos que eso nos ayudan a ilustrar un poco lo que estamos diciendo. Cuando usted tiene un hijo, cuando los que han tenido hijos han experimentado, ¿no?, tener un hijo, automáticamente a esa persona que tuvo un hijo, ese papá, esa mamá, Dios les da una cuota de autoridad. Automáticamente. Y usted tiene a partir de ese día una responsabilidad sobre ese hijo. ¿Por qué ese hijo a usted le responde? Porque usted tiene una autoridad delegada por Dios. Si lo eligen, por ejemplo, gerente de una empresa, o usted estudia y consigue trabajo de policía,
o lo llegan a reconocer como un servidor, como un diácono, un pastor, un servidor de la iglesia, automáticamente esas personas reciben una porción de autoridad de parte del Señor. Automáticamente el Señor le delega una porción para que usted pueda ejercer eso que se le está encomendando. Un hijo pequeñito naturalmente sigue y se somete a su papá, y eso lo hace por la autoridad. A mí me sorprende, no sé si usted ha visto por ahí, seguro que lo ha visto, que va la mamá pata y 18 patitos atrás, y donde va la mamá, todos los patitos como un imán lo van siguiendo. Hay algo delegado de parte de Dios para que esos patitos sigan a su mamá. Eso es lo que nos pasa también con los hijos respetan a los padres, y usted está viendo allí que un delegar de la autoridad de parte de Dios. Yo veo autoridad delegada cuando, como el caballo se somete, permite que usted lo monte, lo lleva donde usted quiere ir. ¿Qué es eso? Todo lo que leímos en Génesis, dice, y los animales, yo los pongo bajo tu autoridad. Eso es autoridad de Dios. El caballo cuando va a la guerra, y lo dice la Biblia, ¿no? Y no se asusta frente a la espada. ¿Quién hizo que el animal se someta al ser humano de esa manera? La autoridad delegada de Dios para con nosotros. Cuando vemos un presidente, que tanta gente le presta su oído y lo sigue, y sigue a un presidente, aunque muchos rebeldes pueden haber en un país, ese presidente ha recibido una potestad, ha recibido una autoridad de parte de Dios. O sea, los rebeldes van a estar siempre en todas partes, pero usted tiene que reconocer que un presidente que es elegido, a veces ya vamos a hablar de la soberanía de Dios, es elegido por un pueblo, automáticamente recibe una investidura, una autoridad de parte de Dios. Entonces tenemos que aprender a ver la autoridad de Dios en todos lados, así como cuando usted ve que los ladrones huyen de la policía. ¿Por qué huyen de la policía? Porque la policía ha recibido autoridad de parte de Dios. Cuando vemos a un pastor o un anciano o un diácono, predicadores, que la gente los oye, no es porque esa persona tenga algo especial, es que Dios les delegó una autoridad para hablar, para predicar el evangelio. Eso lo tenemos que ver en la iglesia. Todos son entes de autoridad que tenemos que aprender a discernir. Y por el solo hecho de ser humano, nosotros ya tenemos autoridad frente a la creación. Génesis 9:2 dice, y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y toda ave de los cielos, y todo lo que se mueve en la tierra, y todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Esa es la autoridad que hemos recibido. Además, el Señor dice que un día nos va a dar autoridad para gobernar con Él entre las naciones de la tierra. Apocalipsis 2:26 dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Todo eso es autoridad delegada. Habrá algunos de nosotros del cuerpo de Cristo, no sabemos quiénes serán, eso lo sabrá el Señor, pero dice que el Señor va a escoger a algunos y los va a recompensar con autoridad de gobierno sobre las naciones. Es maravilloso cómo el Señor administra autoridad. Entonces, autoridad siempre es una cuota de poder delegada de parte de Dios hacia el hombre. Pero este tema de la autoridad es un tema sensible, es un tema que tiene que ser analizado con mucho cuidado, porque es un tema que puede y que ha hecho mucho daño, y es un tema imprescindible para la vida. Nosotros necesitamos entender esto para todo ámbito, como hemos dicho, ya sea para la escuela, para su casa, la familia, el Estado, para ser un ciudadano de este país. Nosotros sabemos que el hombre caído es rebelde por naturaleza. El hombre que pecó es por naturaleza, es rebelde, pero aún así se le ha dado al ser humano un sistema de gobierno para contener esa naturaleza caída. Dios rige sobre las naciones, aún sobre el hombre caído, y ha puesto sistemas de gobierno que nosotros tenemos que reconocer. De hecho, usted va a ver países que son ateos o países donde ignoran a Dios, pero que conservan el orden social y moral por causa de las autoridades. Entonces usted va a ciertos países, pero acá nadie cree en Dios, estos son árabes, son estos, son hinduistas, pero fíjese cómo Dios delegó autoridad de gobierno aún en esos países. Por eso, más allá de la autoridad de los que respetan a Dios, tenemos que aprender a ver cómo Dios ha delegado autoridad en su creación.
Grandes problemas, o muchos de los problemas vienen por el abuso de la autoridad, o han venido por el abuso de la autoridad, y cuando se abusa de la autoridad, que el hombre por ser caído tiene esa tendencia a abusar de la autoridad, se provoca mucho daño. También, no solamente el abuso de autoridad, sino la falta de autoridad. Por eso los niños que no tuvieron autoridad, donde los padres estuvieron ausentes, sufrieron un daño. Pero también hombres o mujeres que abusaron de su autoridad, también vemos el daño que se ha provocado. Por eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios y como parte de un ente de gobierno, porque creo que nosotros de todo el mundo somos los que más autoridad tenemos para hablar de este tema, siendo de las máximas autoridades que el Señor ha puesto sobre la tierra. Un cristiano es una autoridad sobre la tierra. Entonces tenemos que entender este asunto, porque si no, imagínense que si nosotros no lo entendemos, ¿qué queda para un mundo que vive en tinieblas y un mundo caído? Ya que ellos, aunque respetan la autoridad, lo hacen por causa de castigo, ¿sí? Porque el mundo comúnmente está contenido ahí, porque si no hay cárcel y en algunos lugares hasta muerte. Por eso es que, pero nosotros más allá del castigo, acá Pablo ya lo vamos a leer enseguida, dice, ustedes tienen que entender la autoridad por causa de vuestras conciencias. Entonces nosotros a veces ignoramos qué es nuestra conciencia. Y es muy importante, es un órgano muy importante la conciencia. Recomiendo que ustedes tengan ese gráfico que vimos la semana pasada. Yo lo tengo en mi oficina, lo tengo ahí permanentemente, me lo tengo que saber de memoria, tengo que saber cómo funciona el alma, cómo funciona el espíritu, cómo es el cuerpo humano, desde dónde somos atacados, qué me corresponde administrar a mí, qué es lo que administra Dios. Si yo no entiendo eso, no voy a saber vivir. Y el Señor nos pide que vivamos conforme a su diseño. Entonces, mi hermano, primero despojémonos de todo abuso de autoridad recibido para que podamos sanar cualquier distorsión que tengamos en nuestra mente respecto de la autoridad. Mire, yo voy a decir algo que siempre digo, pero yo le digo a mi esposa, ¿ha visto esas feministas que van y dicen muerte al macho y tiran estiércol en las catedrales y van en contra de todo lo que es Dios y quieren la muerte del hombre? Todo eso, por supuesto que repudiamos todo eso. Yo repudio todo eso. Pero yo le digo a mi esposa, yo entiendo por qué una mujer puede pertenecer a esos movimientos. Seguramente un varón abusó de ellas, seguramente fueron violadas, fueron golpeadas. ¿Y por qué le digo esto? No es que lo esté justificando, sino que tenemos que saber que el abuso de autoridad genera un daño en la persona. Y todas esas personas que están en esos movimientos feministas u otros movimientos son personas altamente dañadas por una autoridad. Son personas que permitieron que la rebelión, la rebeldía llenara sus corazones. No sé si en todos los casos, porque el hombre es rebelde por naturaleza, pero muchas de esas personas fueron dañadas por una figura de autoridad. Tal vez un padre, tal vez un marido, una figura de autoridad los dañó. Por eso que quiero decirle a la iglesia que si usted acarrea en su pensamiento, porque usted ya es nueva criatura, pero ¿dónde está el problema aún en los cristianos de que podemos acarrear en nuestro pensamiento, en nuestra mente no regenerada, heridas o recuerdos de daños del pasado que no nos permiten respetar a una autoridad? Tal vez porque fuimos dañados por alguna autoridad. Es más, me animo a decir que no hay nadie en este lugar que alguna vez no hayamos sufrido un abuso de autoridad. El tema es cómo nosotros administramos los abusos de autoridad. Hay gente que fue abusada por una autoridad y salió adelante, y hay gente que se quedó en una rebelión y en una rebeldía. Por eso, ¿qué quiero decirles? Despójese de eso. ¿Cómo nos despojamos de eso? No tiene que ir al psicólogo, tiene que perdonar y tiene que renovar su entendimiento, como dice la palabra. Renueve su entendimiento. Si a usted lo abusaron, si a usted la violaron o lo violaron, si a usted alguna autoridad le hizo daño, renueve su entendimiento. Porque si no se va a quedar con ese problema toda la vida y va a ser una piedra de tropiezo para todo. O sea, ningún papá es perfecto, ninguna mamá fue perfecta. Y conocemos casos de personas que tuvieron unos padres tremendamente malos y salieron adelante, y otros que se quedaron en la herida, en el dolor, en el resentimiento. Pero eso tiene que ver cómo usted y yo gestionamos nuestro razonar, nuestro intelecto, nuestro pensamiento. Recuerde que el pensamiento opera sobre nuestra voluntad y sobre nuestras emociones. Mis emociones son afectadas por cómo yo pienso. Por eso es tan importante la mente.
Y cuando hablo de la mente, no hablo de la mente de Cristo que tenemos en nuestro corazón. Me gusta más decirle el intelecto. Es como usted piensa, porque se puede confundir. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ahora hay que renovar el entendimiento. Entonces renovemos nuestro entendimiento por la palabra de Dios. También dijimos que sometamos nuestra vieja vida, la vida del alma, que debe ser llevada a la cruz, porque es la única forma de salir de todas estas heridas. Amados, la cruz no solamente crucifica tu alma, sino que la sana. La sanidad interior que muchos andan buscando está cuando nosotros sometemos nuestros pensamientos, voluntad y emociones a la palabra de Dios. Y hacemos lo que el Señor dice. Por eso es que los apóstoles decían, en esto piensen. Nosotros no podemos decir, oh Señor, trae los mejores pensamientos. No, Él te dice, en esto tenés que pensar. Esa es nuestra responsabilidad. Usted no puede delegar su alma para que Dios se la administre. A usted le toca administrar su alma. Y el Señor dijo, llévenla a la cruz. Porque si usted no renueva los pensamientos, usted va a vivir con todos estos pensamientos que estamos mencionando en esta mañana. Entonces despójese de todo abuso de autoridad. Perdone, haga la gestión que usted tenga que hacer. Perdone. Y si usted no ha tenido autoridad y tuvo ausencia, sepa que todos nos tenemos que someter a autoridad, sea cual sea. Las que el Señor nos ponga adelante, hay que someterse a la autoridad. Y eso yo sé que en estos tiempos como que para los pelos de punta a muchas personas. Sométase a la autoridad. Mujeres, someteos a vuestros maridos. Y tocamos sensibilidades. Pero mi hermano, nosotros no estamos para no tocar sensibilidad. Estamos para predicar el Evangelio. Estamos para traer el diseño de Dios. Entonces, todo eso tiene que ser entendido y explicado. Y yo sé que hoy no vamos a poder tocar toda la profundidad, pero para eso tenemos las células de la semana. Así que preguntas para la célula. Ahí hacemos preguntas, ahí decimos no entiendo, ahí tenemos que profundizar y ahí es donde usted va a poder despejar las dudas. Perdona a sus padres, perdona a sus pastores o a gobiernos que le causaron dolor y pérdida. Mire, hay decisiones de los gobiernos que hicieron quebrar a mucha gente. Hay gente que está resentida todavía del 2001, imagínense, porque el corralito y perdieron todo. Resentida con los gobiernos. Hay gente que dice, son todos iguales, yo no respeto a nadie. No, todo eso así piensa el mundo. Las personas que están en tinieblas, nosotros, ya vamos a ver, Romanos 13, sométase toda persona a toda autoridad. Entonces hay que renovar la mente en esta mañana. Así que olvídese del 2001, si usted cayó en el corralito, si un gobierno lo hizo quebrar, si un papá lo golpeó, hermano, todo eso, renueve la mente en esta mañana para que usted pueda prosperar en su alma y prospere en todas las cosas. Restaure el concepto de autoridad en su vida para no portar un pensamiento de rebeldía o de rebelión, que es lo que tiene este mundo. Vamos a Romanos 13. He puesto el fundamento de la autoridad. ¿De dónde viene la autoridad y por qué tenemos autoridad? Pero ahora vamos a ir a la carta en Romanos 13, que es lo que toca, según el orden que seguimos. En el capítulo 13 de Romanos, Pablo nos va a empezar a hablar del gobierno y de la importancia que tiene para nosotros los cristianos. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, todo lo que ya hemos dicho anteriormente, la autoridad no la genera el hombre, la autoridad es algo que viene de parte de Dios, es delegada en todos los casos. Dios nos delega autoridad. Es una investidura prestada independientemente de cómo nosotros la administremos. Está la posibilidad de que usted y yo administremos mal la autoridad que se nos da. Está la posibilidad de que la administremos bien, pero es prestada y un día vamos a rendir cuenta. Vamos a rendir cuenta de cómo la utilizamos, pero también de cómo nosotros nos sometemos. Por eso Pablo va a hacer un énfasis en gobiernos humanos. Usted sabe que la Biblia a los gobiernos le llama bestias, porque son entes de gobierno pero comúnmente alejados de lo que son los principios de Dios. Sin embargo, ellos tienen y portan una autoridad de parte del Señor. Cuando Pablo le escribe a Tito, en Tito 3:1, le dice, recuérdales a la iglesia, recuérdale a los santos que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. La Biblia está lleno de esto y necesitamos recordarlo.
que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, hay que recordarle, porque a veces, obvio, no te dan ganas de someterte, no te dan ganas de obedecer. Vemos estas bestias que son los gobiernos que muchas veces van en contra de intereses que nosotros podemos tener. Pero acá está diciendo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Y paso a Romanos 13:2. Pablo sigue diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto explicaría por qué hay tantos cristianos bajo juicio, por qué hay tantos cristianos que no pueden avanzar en la vida, por qué hay tantos cristianos que aún siendo nacidos de nuevo están estancados en todos los asuntos de la vida, porque nunca aprendieron el concepto divino de lo que es la autoridad. Hermano, esto puede trabar tu vida o puede desplazar tu vida hacia un avance y hacia un progreso. Entonces la pregunta que siempre aparece en estos casos es, ¿hay que obedecer a todo lo que dicen las autoridades? Esas son las preguntas que nos salen. Para hacerlo rápido, en todo, mientras no vayan contra la voluntad de Dios. Hay que obedecer en todo a las autoridades, en todo, excepto cuando una orden de la autoridad va en contra de la voluntad de Dios. Y eso es muy importante y lo ponemos como base. Mira, hay muchos casos en la Biblia donde hombres y mujeres desobedecieron a las autoridades porque iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos se acuerdan allí en Egipto cuando Faraón dio la orden de matar a los niños que nacían de las hebreas? ¿Se acuerdan? Dijo, vayan y ahoguen a todos los que sean, a los niños de los hebreos hay que ahogarlos. Entonces, las parteras que hicieron, desobedecieron la orden que Faraón, que era el gobierno, había dado. También lo vemos en la Alemania nazi, cuando los nazis perseguían a las personas en la Segunda Guerra Mundial y caían a las casas y había gente que escondía a los judíos o escondía, pues no solamente los judíos fueron perseguidos en la Segunda Guerra Mundial, fueron perseguidos religiosos, fueron perseguidos gitanos y muchos tipos de gente. Y había gente que mentía a las autoridades para ocultar personas que si no se las llevaban a un campo de concentración. Entonces a veces cuando esto no está resuelto en nuestra mente, no vamos a saber cómo actuar en una situación extrema. Y esto tiene que estar ya preparado desde antemano. Es una linda pregunta que una vez le hicieron a un pastor. ¿Cuándo se puede mentir? Depende, porque ahí que hicieron las parteras, le mintieron al gobierno para salvar a los niños. O mintieron a los gobiernos diciendo acá no hay nadie y tenían gente escondida en un sótano. Entonces todo eso tiene que ser resuelto en mentes maduras, no en cristianos inmaduros extremistas que se han hecho desastres por la inmadurez de algunos cristianos. Entonces también podemos ver que algún día el anticristo va a venir por gente en las casas de los cristianos. ¿Qué vamos a hacer? Acá tiene señor anticristo, acá tiene mi hijo. ¿Quién va a hacer eso? Hermanos, tenemos que pensar qué haríamos si nos toca pasar por una situación así. ¿Cuántos se acuerdan de Rahab la ramera? Cuando fueron los espías de parte de Josué y le dijeron a los no, acá no están, se fueron, y los tenía escondidos en el terrado. Entonces todo eso tenemos que tomarlo como ejemplo de cómo comportarnos en un momento y qué prioridad hay por sobre la situación. Los apóstoles también desobedecieron a la autoridad en Hechos 5:28 y muchas otras veces. Vamos a leer Hechos 5:28. Diciendo los judíos, y le dicen, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces esto empieza a acomodar nuestros pensamientos de cómo nosotros debemos comportarnos en situaciones que pueden tocarnos cotidianas o en situaciones extremas. Entonces, el punto de conflicto surge cuando un gobierno o una autoridad a mí me demanda hacer algo que va directamente en contra o antagónicamente a la voluntad de Dios. Usted va a tener que decidir a quién va a obedecer en ese momento. Yo no sé si nos tocará vivir alguna vez una situación así, pero si nos toca tenemos que estar claros. Y estas cosas tenemos que entenderlas en el espíritu y no como conceptos intelectuales, porque a veces mucho estudio intelectual termina haciendo que nosotros no pensemos en el espíritu.
Porque esto genera también en los creyentes, estamos viviendo tiempos peligrosos y los creyentes actuales muchas veces no están de acuerdo o creen que saben más que los ancianos, o hay una anarquía generalizada o rebelión en las mismas iglesias, en los mismos cristianos. Fíjese que ahora son todos predicadores, usted ve en la red, son todos predicadores, todos saben, y se perdió eso de que respeten a los ancianos, escuchen a los ancianos. Se ha perdido. Hoy cualquiera puede discutirle a un pastor y cualquiera le discute a una autoridad. No conocemos, ya no, se está perdiendo el tema de la autoridad en las iglesias. La gente cuestiona a veces hasta los horarios de las reuniones, si las enseñanzas tienen el más mínimo error. Ahí están buscando el punto. ¿Dónde se equivocó el pastor? Porque yo sé más. Y empezamos así. Y estamos tratando de ver dónde se equivoca el otro en vez de aprender. Hermanos, imagínense, yo me tengo que haber equivocado cientos de veces predicando el evangelio en algún concepto, en algún punto, en alguna coma. Entonces, yo no creo que nadie sea perfecto en su forma de predicar. Creo que ninguno de nosotros. Pero vemos la coma y vemos el punto, viendo dónde podemos corregir. A veces somos murmuradores, rebeldes, desobedientes, irrespetuosos en muchos casos. Y eso, algún día vamos a hablar sobre la mente, porque es un espíritu dominando la mente y las almas no santificadas de nosotros los santos. Cuando nuestra alma, que es lo que nosotros administramos, no está santificada, entonces somos dominados por espíritus inmundos, y ahí donde vienen pensamientos que empiezan a sacar cortocircuito en las iglesias. Por eso es importante que en una iglesia seamos creyentes espirituales. ¿Qué son creyentes espirituales? Aquellos que llevamos el alma y la llevamos a la cruz. Allí Satanás no va a tener posibilidad de sembrar ninguno de sus pensamientos. Pero ¿dónde aparece Satanás? En un alma que no se santifica, que le da permiso por causa del pecado, le da permiso a los espíritus inmundos para que siembre o una semilla de descontento, para que siembre un pensamiento en contra de los hermanos o de los pastores. Por eso es importante cerrarle las puertas a las tinieblas con estas palabras. Pero lo bueno es que la Escritura regula todo para el bien de los santos. Acompáñame a 1 de Pedro 5:5. Son cosas que debemos recuperar. 1 de Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Puede ser que alguno de los problemas que algunos cristianos tienen es que el mismo Dios los está resistiendo, porque ellos, al no respetar autoridad, son resistidos por Dios. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Hay personas que no obedecen a sus patrones. Acá la mayoría tiene un trabajo con patrón y tiene que responder a una autoridad en el trabajo. ¿Qué dice la Escritura? Porque la Escritura todo lo regula. 1 de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Una de las pruebas que nosotros vamos a vivir en nuestra vida es tener que soportar a una autoridad insoportable, pero que usted como hijo de Dios tiene que soportar. Va a tener un patrón que no lo respeta, seguramente puede tener un patrón que lo trata mal, pero ahí está la prueba, de eso se trata. Que si nosotros no podemos entender los conceptos de autoridad, vamos a entrar en conflicto, no solamente con la autoridad, sino con el mismo Dios. Entonces todo esto tiene que ser corregido. Siempre, hace muchos años que decimos esta frase: la sujeción debe ser absoluta, mientras que la obediencia es relativa. O sea, yo obedezco hasta que me quieren hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Si a mí me quieren hacer mentir o me quieren hacer algo inmoral, por supuesto que no voy a obedecer. Los hombres tenemos la capacidad, se nos ha dado el espíritu y la mente para poder razonar y pensar estas cosas. Pero todo esto tiene que estar regulado por la palabra de Dios. Por ejemplo, esto no nos da el derecho de no pagar impuestos. Porque una de las cosas que los apóstoles y el Señor Jesucristo habló muchas veces fue el tema del pago de los impuestos. Romanos 13:7, me voy a adelantar unos versículos hasta el 7. Dice Pablo más adelante: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea, paguen sus impuestos. En Lucas 20:25 dice, entonces le dijo el Señor Jesús: denle al César lo que es del César, que eran los impuestos, y denle a Dios lo que es de Dios.
Fíjese que son mandamientos de Pablo, de Pedro, pero si no le alcanzan ellos, Jesucristo te lo está diciendo. Paguen sus impuestos, porque nosotros cuando no queremos pagar los impuestos, estamos yendo en contra de la voluntad y estamos resistiendo a la voluntad de Dios. Todo esto tiene muchas otras profundidades que se pueden hablar en las células, porque conocemos gobiernos que han ido al extremo con los impuestos que no se pueden pagar. Entonces la gente tiene que definir en si come o se muere o paga los impuestos. Y todo eso lo podemos charlar en las células porque ahora no nos daría el tiempo. Pero bajo los cánones normales, paga tus impuestos. También hay casos donde el empleado sabe más que el jefe. Y a veces el empleado se llena de soberbia contra el jefe de la empresa. Y como sabe más y piensa, yo tendría que estar en ese lugar, pero está este otro. Ahora Dios eligió personas para que estén sobre tu vida. Y comúnmente el Señor va a poner en nuestro caminar algunos líderes que van a ser muy difíciles de soportar. Y que vamos a ver que tal vez ante nuestros ojos no califican o saben menos que vos. Pero el Señor te dice, sométete no a la persona, sino a la autoridad que esa persona está aportando en su vida. Y eso es lo que va a hacer que también Dios pueda promoverte a vos en autoridad, si no te vas a trabar. A veces los miembros pueden saber algo que el pastor no sabe. Claro que sí, usted debe saber cosas que yo no sé. Usted puede estar más claro en un tema, pero eso no nos da permiso de que nos faltemos al respeto, de que empecemos a cuestionarnos en nuestra espiritualidad. Porque a Dios no le importa si usted sabe mucho o sabe poco. A Dios le importa más tu carácter y tu obediencia que cuánta teología sabes y cuántos conceptos sabes. O sea, a veces comúnmente cuando las personas no son espirituales les gusta ir a discutir el terreno de los versículos. No discutamos en el terreno de los versículos, discutamos primero nuestro carácter. Cómo estamos creciendo, cómo nos sometemos, cómo respetamos a Dios, cómo está nuestra santidad. Eso tiene prioridad y no estoy desmereciendo la palabra. La palabra va a ir acompañando a medida que nosotros vamos madurando en el Espíritu. Entonces, nunca avergüences a la autoridad. Mire, consejo, nunca avergüence a la autoridad. Y por eso también dice, si vas a exhortar a un anciano, exhórtalo como a padre. Hay gente que no le importa si es pastor, si es líder, si es un gobernante, si es un policía. Usted ve cómo la gente trata a la policía en la calle, tratando de humillar a la autoridad. No se dan cuenta el daño que se autoinfligen por faltarle el respeto a una autoridad, porque están resistiendo, según Pablo, la autoridad de Dios. Ahora, cuando no se conoce esto, yo no quisiera estar en esas movilizaciones que lo único que buscan es que caiga un gobierno. ¿Saben lo que están haciendo esas personas? Están poniendo su cabeza en la guillotina. Sea este gobierno o el otro o el que sea. No podemos ir en contra del gobierno. En Romanos 13:2, vuelvo a leer Romanos 13:2, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Esa palabra condenación es la palabra crima, es decir, castigo. O sea, cuando nosotros resistimos a la autoridad, nos traemos ¿qué? Castigo. Porque el Señor disciplina, porque el Señor azota, porque el Señor castiga y nos mete en ¿qué? Nos mete en juicio. A eso se refiere la palabra crima ahí, condenación. No es condenación de que se va a perder eternamente, no está hablando de eso. Está hablando de que entramos bajo juicio de Dios, bajo castigo de Dios. Muchas personas sufren cosas sin darse cuenta y no saben por qué las sufren. Y son como consecuencia de resistir a la autoridad. Otra de las preguntas que suele surgir cuando hablamos de autoridad es ¿Dios pone a las personas específicas? Son preguntas que todos nos hemos hecho. ¿Dios puso a Chávez en Venezuela? ¿Dios puso a Vladimir Putin en Rusia? Son preguntas que a veces nos hacemos. Y yo, para traer un poquito de luz y que también vamos a charlar, podemos charlar más en la célula, es que en algunos casos Dios pone personas específicas. Porque algunos se preguntará, ¿Dios puso a Hitler? Hay veces que Dios pone personas específicas, como puso a David, como puso a Salomón. En otros casos deja que el pueblo elija, ¿no? ¿Ustedes quieren rey? Elíjanse un rey. Otras veces hay casos donde Dios pone un rey perverso, pero como juicio para con ese pueblo. Cuando Dios quiere condenar, quiere enjuiciar a un pueblo por desobediente, por idólatra, Dios le pone una persona específica para que los azote, para que les haga sufrir. Viene como juicio de parte de Dios. Entonces un gobernante perverso, ¿cómo lo debemos ver? Como juicio de Dios.
O sea, si Argentina ha tenido malos gobernantes, es juicio de Dios para su sociedad. ¿Por qué? Por idólatras, por alejarse de Dios, por no recibir cuando vino la palabra del Evangelio en los años 50, por rechazar, por permitir la hechicería a niveles tremendos, todo lo que se permitió, sobre todo por los gobiernos. Entonces es bien complejo todo, pero también tiene una explicación en la Biblia. De todas maneras, ya sea un buen gobernante o un mal gobernante, está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Nada se escapa a la voluntad de Dios. Sí, pero ¿cómo Él permitió? Si apareció un Hitler, es que la voluntad permisiva de Dios. Tal vez el Señor quiso juiciar al mundo en algún momento de la historia, como pasó con un Nerón, con un Claudio, y Dios permite en su eterna sabiduría. En Daniel 2:21 podemos ver cómo Daniel nos trae un poquito de luz. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que así como Él puso al rey Ciro de Persia, así como Él puso a Nabucodonosor y lo utilizó en casos para atacar a Israel y en otros momentos para ayudar a Israel, todo eso pertenece a la voluntad soberana de Dios. Y uno de los ejemplos que vemos en la Escritura es la de Pilatos. Mire, vamos a Juan 19:10. Juan 19:10 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Porque Pilato le estaba hablando al Señor y el Señor no le respondía. Y se enoja Pilato y le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Maravilloso, nuestro Señor le responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada desde arriba. Fíjese que todo está delegado por el Señor, toda autoridad, ya sea Pilatos, ya sea el presidente actual, el pasado o el que vendrá, la autoridad viene y es permitida por parte de Dios. Y es el mismo Dios el que un día va a permitir que el anticristo gobierne la tierra y persiga a los santos. El mismo Dios que te puede dar un buen gobernante, un día va a permitir que venga el anticristo. Apocalipsis 17:17. Fíjese, y lo dice bien clarito, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es Dios el que lo permite. Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Tanto en la época del Imperio Romano como Nerón, Claudio persiguieron a los creyentes, a los cristianos, a la iglesia. Como en los futuros días que dice la Biblia que vendrán, es Dios el que le permite hacer guerra contra los santos. Cuánto más una persecución, cuánto más una autoridad que te dañó, cuánto más un padre que te hizo daño. Eso estaba todo dentro de la voluntad de Dios permisiva y que está esperando que usted pueda gestionar, porque para eso te llamó y te reveló el Evangelio y se reveló y te dio su Espíritu Santo para que puedas salir adelante y gestionar. ¿Se imagina hoy con la generación de cristal un José? No, que mis hermanos me dejaron, me tiraron a un pozo, me vendieron las mañanitas, yo no tenía la culpa, me metieron a la cárcel, ya me metieron por ahí. Y estaría drogado, tirado en una plaza, José, con la mentalidad de los actuales. Pero ese hombre salió adelante. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Y lo único que usted tiene que hacer es amar a Dios y su palabra. Y nuestras almas son sanadas y nuestras mentes van a ser renovadas. Pero mi hermano, hoy tenemos gente que ni siquiera quiere abrir la Biblia. ¿Cómo nos vamos a sanar? Necesitamos entender estos conceptos para hacer luz también para otros. Entonces nada de lo que una autoridad nos haga va a escapar a la voluntad del Señor. Muchas cosas se permiten para que seamos purificados, para probar nuestros corazones, para ver cómo reaccionamos y cómo es nuestra obediencia. Nada de las cosas que nos pasan fue al azar. Vamos a Primera de Pedro. Pedro también en sus cartas nos dice que debemos someternos a las autoridades. Primera de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Mire, a veces los cristianos, Señor, revélame tu voluntad. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Paga los impuestos, respeta la autoridad, sujétate.
Ahí está la voluntad del Señor. Y queremos otra voluntad que nos revele. Pero si yo no estoy dispuesto a hacer lo que ya me reveló en la palabra, ¿cómo me va a revelar que me tengo que subir un barco e irme al mar Mediterráneo? No te lo va a revelar, porque si lo básico que lo tienes escrito no lo respetas, ¿cómo el Señor te va a mostrar su voluntad específica para tu vida? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y usted va a ver que los gobiernos progresivamente se van a ir poniendo cada vez más perversos. Nuestro gobierno de Argentina, el de Chile, el de Uruguay, el de Estados Unidos, todos se van a ir poniendo cada vez más perverso. Por eso Daniel les llama asertivamente bestias, pero tenemos que tener la sabiduría para estar sujetos siempre a toda autoridad y obedecer cuando las órdenes aún vayan en contra de mis deseos. Pero solamente tengo permiso de no obedecer cuando la orden va en contra de la voluntad expresa de Dios. Romanos 13:3, pasamos al versículo 3. Porque los magistrados, y esto incluye jueces, incluye a toda la gente que está en autoridad, los gabinetes, los presidentes, las fuerzas armadas, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Le habrá pasado cuando usted maneja. Si usted lleva el seguro, lleva la licencia, lleva todo, no lo paran nunca. El día que usted se olvidó la billetera, no trae el seguro, no lo pagó ese día lo paran. Es como que hay un imán para que las autoridades, porque hay algo en el mundo espiritual que cuando usted anda desequilibrado, empezamos a sufrir las consecuencias de andar desordenadamente. ¿Y por qué pasa eso? Porque la autoridad es espiritual. Y usted dice, ¿cómo sabe? Me para a mí. Pasaron 10 autos y me para a mí. ¿Cómo sabe? Ellos tienen una autoridad delegada por Dios. Así que son cosas misteriosas que uno no sabe cómo funcionan. Pero mi hermano, por eso dice, si usted tiene todas las cosas en orden, usted va a caminar tranquilo. Ahora, ¿qué pasa cuando usted no tiene la transferencia hecha? Usted anda escabulléndose por las calles para que no lo vaya a agarrar un policía. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haga las cosas bien. ¿Quiere andar tranquilo por la calle? Haga las cosas bien. ¿No quiere tener temor de un embargo? Pague los impuestos. Haga lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor. No es que el policía o el gobernador lo van a aplaudir a usted. La alabanza no viene de la policía. La alabanza viene de la autoridad. Y cuando uno ordena, cuando uno responde, cuando trata de ordenar su vida, recibe alabanza de esa autoridad, y esa autoridad nos ayuda en un montón de asuntos de la vida. Y no solamente eso, sino que nos embiste de mayor autoridad. Porque cuando yo hago las cosas bien, mi autoridad funciona bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esto es bastante genérico, pero usted sepa entender lo que acá el apóstol Pablo nos está diciendo. Y este tema siempre despierta más preguntas. Preguntas difíciles que alguna vez nos hemos hecho todos. Creo que muchos no se animan a hablar de estos temas porque son temas un poquito escabrosos. Pero bueno, yo voy a tirar algunos títulos para que después los trabajemos en la semana, para que podamos adquirir sabiduría. Preguntas que a veces nos han hecho personas. ¿Se puede protestar contra la autoridad? ¿Se puede protestar contra el gobierno? Por ejemplo, ¿podemos marchar y reclamar en una movilización, por ejemplo? Esas son cosas que tenemos que definir, porque creo que hay una ausencia muy grande de la iglesia en todos los órdenes del gobierno. Creo que la iglesia la ha entregado, ¿no?, a este mundo y no ha sido luz en los lugares donde tendría que ser luz. Mire, cuando una persona con un poquito de principios llega a una posición de poder, mire cómo cambian las cosas. O sea, necesitamos gente que pueda meterse en los lugares del gobierno. Pues yo he escuchado, y todos hemos escuchado, que no, la política es del diablo. No se puede meter un cristiano en política. Y tenemos esas frases hechas que las escuchamos de hace 30 años y a veces las repetimos. Pero son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Podemos marchar y reclamar, por ejemplo, frente a algo que no estamos de acuerdo con el gobierno?
Hay sistemas y sistemas. El mismo sistema del gobierno actual de Argentina, la misma constitución, tiene un mecanismo donde se te permite peticionar y reclamar. Por ejemplo, se te permite hacer huelga. Podemos parar y ¿qué pasa si te están pagando 100.000 pesos cuando la canasta básica es de 1 millón? ¿No puedes reclamar? ¿Te vas a quedar callado? ¿Qué? No, voy a confiar en el Señor. Hay que preguntarse todas estas cosas. ¿Se puede ir y reclamar al patrón que te aumente el sueldo? ¿Podremos hacerlo? Son cosas que nos tenemos que responder. Por ejemplo, si el gobierno quiere promulgar leyes en contra de la vida, como pasó hace algunos años, el tema del aborto, ¿podremos ir? Sí, estaba todo dividido. Algunos cristianos, no, yo no voy a una marcha. Otros decían, sí, vamos a protestar por la vida, vamos a clamar por las 2 vidas. Todas esas preguntas, y la iglesia estaba dividida. Algunos pensaban una cosa, otros pensaban otra. Entonces, cuando se levantan decisiones gubernamentales en contra de la moral, de las buenas costumbres, en contra de la familia y en contra del evangelio, tenemos libertad de reclamar. Tenemos una voz para reclamar, porque no solamente se nos delegó a nosotros como iglesia en el mundo espiritual, también habitamos un suelo, habitamos una tierra y se nos puso en un país. Entonces tenemos ciertos márgenes para nosotros ir despejando dudas, aunque no siempre hay que hacerlo. Lo que quiero decir es que no es pecado hacerlo si el Señor nos está permitiendo o tenemos paz en nuestra conciencia de hacer un reclamo frente a un patrón, frente a un gobierno. Debemos proceder justamente y no ser injustos. A mí me han hecho esta pregunta, ¿puedo hacer un juicio laboral? Y depende. Un juicio laboral, si te han escorrido injustamente del trabajo, no te han pagado, claro que sí. Ahora, si te echaron porque llegabas tarde todos los días, no va a ir a hacer un juicio laboral. Esto son todas cosas que debemos preguntarnos, irnos respondiendo para tener respuesta para estas cosas. Porque a veces la iglesia como que no es muy cuadrada para responder. Confía en el Señor, confía en el Señor. Sí, pero hay un montón de mecanismos. Yo confío en el Señor, pero si me dejo pasar por encima en mi trabajo, que no me paguen, no voy a estar trabajando 10 años sin sueldos. Hay cosas, hermanos, que tenemos que pensar. Es una cuestión de conciencia. Porque muchos van a estar esperando. Y bueno, pastor, ¿qué hacemos? ¿Hacemos huelga o no hacemos huelga? No, es una cuestión de conciencia. Todo esto es espiritual. Y Pablo dice que es necesario, no solamente por causa del castigo, sino por causa de nuestra conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Puedes protestar? ¿No puedes protestar? Hay casos donde sí, hay casos donde no. No es ahora el pastor va a ser simplón. Vamos a todas las movilizaciones. No. Hay veces que sí, hay veces que no. El problema con la conciencia es que es el órgano por donde el Espíritu Santo nos amonesta. Esa es tu conciencia. Es el órgano que el Señor te dio para que el Espíritu de Dios que está en tu vida te amoneste, te avise, te haga sentir que estás en una falta o te haga sentir que tienes que hacer algo o no tienes que hacer algo. El problema es que nosotros nos podemos acostumbrar a violentar la conciencia. A ver, si usted hace algo que está mal y su conciencia le dice está mal, está mal, está mal, y usted sigue haciendo eso. Y la conciencia te dice, está mal, te amonesta, hasta que llega un punto donde la conciencia ya no te amonesta más. Eso es lo que denomina la Biblia como un corazón duro. Entonces usted ya no siente la amonestación. Y usted ya puede hacer eso sin sentirse mal. Por eso vemos a algunos cristianos que pueden pecar y predicar, pueden estar en adulterio y servir al Señor. Hay gente que ya tiene su conciencia totalmente oscurecida. Por eso tengan cuidado, anden de limpia conciencia, cuidemos la conciencia. Apenas el Espíritu Santo te amonesta. Y mire, para eso está lo que estamos haciendo en esta mañana, amonestarnos y exhortarnos los unos a los otros. Cuando un hermano te exhorta, no te estás dando cuenta, estás haciendo algo mal. Viene un hermano y te exhorta y te dice, eso no lo hagas, tené cuidado. Responda, escuche, reciba. Porque si no yo no escucho a nadie, entonces yo me endurezco. Y eso es muy peligroso para nuestras vidas. La conciencia se puede endurecer y se le termina haciendo un callo y ya nada la mueve. Y pasamos a tener un corazón endurecido, pasamos a apagar el espíritu. Y eso hace que cada vez sea más fácil rebelarme contra las autoridades. La autoridad dice que no, pero yo lo hago. Y lo hago. Y cada vez es más fácil rebelarse porque la conciencia se ha entenebrecido. En Hebreos 10:22 somos exhortados a esto. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Fíjese, ¿a dónde? Al Señor.
al trono de la gracia, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Asegúrese de que su conciencia no está sucia. Alguna vez dijimos que la conciencia es como un vidrio que está entre el espíritu y el alma, y que por ese vidrio el Señor nos habla y se hace entender con nosotros, pero si ese vidrio se va llenando de grasitud, de suciedad, de mugre y no lo limpiamos, resulta que un día ya no recibimos más la amonestación del Espíritu. Y es ahí donde nosotros comenzamos a andar con un corazón endurecido. Y no hay comunión posible con Dios cuando nuestra conciencia ya se ensució. Ya lo que Dios te diga no te hace. Por eso mucha gente dice, Dios no me habla. Es que la conciencia está sucia, ha pecado y no ha solucionado ciertas cosas en su vida. 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Eso es lo que puede pasar, de que nuestra conciencia se cauteriza. Si usted tuvo alguna vez una herida cauterizada, usted ahí no siente nada. Se cauterizó, entonces la conciencia no me hace sentir la voz de Dios. Es muy peligroso. Es como desconectar el antivirus de la computadora, es como calmar la fiebre y no ir a la raíz del problema, es como desconectar la alarma de la casa. Vienen los ladrones y usted ya no siente nada, porque desconectó la alarma. Eso es la conciencia. Y tenemos que ser conscientes, valga la paradoja de la conciencia. 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia. Muchos dicen, no, yo quiero tener fe, pero tiene que tener limpia y buena conciencia. Porque es la fe y la buena conciencia. Desechando, porque algunos desecharon la limpia conciencia, y mire lo que dice acá, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, yo puedo tener toda la fe del mundo, pero yo no cuido mi conciencia, yo hago naufragar mi fe. ¿Y por qué yo no tengo fe y no me funciona la fe? ¿Y por qué está oscura mi vida? Porque no guardé mi conciencia, no fui sensible para con Dios. Había días donde el Señor te decía, arregla ese asunto, y no lo arreglabas. Y está bien, el Señor no te va a tirar un piano en la cabeza. Vos seguís caminando. Y la semana que viene volvés a hacer algo y la conciencia te acusaba y vos ignoraste la conciencia. Eso nos puede hacer, ¿qué? Naufragar en nuestra fe. Por eso debemos cuidarnos. Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No, es que yo me pongo el cinturón de seguridad porque si no me van a sacar una multa. Eso lo hace todo el mundo. Es por castigo. Claro, porque te van a sacar una multa, porque vas a perder. Pero Pablo dice, no solamente por eso, ustedes es por eso y por la conciencia delante de Dios. O sea, ustedes tienen doble trabajo tenemos. Debemos cuidar nuestra conciencia. Por eso mucha gente termina abandonando la fe. La exhortación es una bendición, hermanos, dejémonos exhortar. Y usted exhorte. Si usted ve a un hermano caminar por un camino que no debe caminar, exhorte. Así a veces la iglesia no nos exhortamos. Bueno, que el hermano ande en cualquiera, yo no me voy a meter. No, exhorte. Exhorte, diga, hable con alguien. Pero eso es por amor. Por eso es bueno estar conectados con hermanos, rendir cuentas, acatar las políticas de una comunidad de fe. No, acá la Biblia dice, o un predicador de Estados Unidos dice eso. No, hermano, acá vamos a tomar concesión, vamos a tomar política, vamos a decir cosas que hacen a nuestra comunidad de fe y son por concesión. Por supuesto, nunca nada que vaya en contra de la palabra de Dios, pero no lo haga por castigo, cuide su conciencia. Es por eso que al educar a nuestros hijos, desde chiquitos y desde pequeños, y también a los recién convertidos, debemos exhortarlos y educarlos para que no sean duros de corazón. A veces no tuvimos gente que nos dijera las cosas. A veces porque la gente fue cobarde, a veces y nadie nos dijo. Qué bendición hubiera sido que alguien nos hubiera estorbado por lo menos. Hay padres que no estorban a los hijos, los dejan pecar. No, tienes que hacerle la guerra a tu hijo. Tu hijo, tu hija, hacerle la guerra. No puedes, tenés que estorbar. La Biblia nos enseña a estorbar para que no pequen. Pasamos a Romanos 13:6. Pues para esto pagáis también los tributos o los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo.
pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Ahora, claro que somos conscientes de que nosotros no pertenecemos a este reino. Fuimos trasladados al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Fuimos trasladados, nuestro espíritu, nuestra esencia, todo nuestro ser pertenece. Pero todavía usted tiene un cuerpo que camina en la República Argentina. Porque algunos se extraen, ¿no? No, yo no pago impuestos, yo no respeto a nadie porque yo pertenezco a un reino. Sí, pero eso me hace dudar de que pertenezca, porque la Biblia dice que tiene que respetar las autoridades. Usted no escucha a los rebeldes de la vida porque eso lo van a llevar por mal camino. Fíjese, esta situación de Pedro con Jesús es maravillosa. Vamos a Mateo 17:24, porque esto habla de una realidad, de esto que estamos diciendo, que nosotros pertenecemos. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿cómo administramos las cosas de la tierra? Y este pasaje nos trae luz. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Este era un impuesto que cobraban los del templo. ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro, apurero como es él, dijo sí, sí. Y Jesús lo escuchó. Entonces cuando entra a la casa, lo estaba esperando Jesús atrás de la puerta. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿te parece, Simón? Fíjese la situación. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos, los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Le está haciendo una pregunta a Pedro. Pedro, el rey, ¿a quién le cobra los impuestos? ¿A su hijo? No, a su hijo no, de los extraños. Al hijo no le cobra impuestos. Y acá Jesús le está tratando de enseñar una lección a Pedro. Y Pedro dice, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, o sea, yo ya sé que nosotros pertenecemos al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo ya sé que fuimos trasladados. Yo ya sé que el Señor nos ha hecho nacer a un nuevo reino. Sin embargo, dice, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca hallarás 2 monedas, dice otra traducción, aquí un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Qué es lo que Jesús le está enseñando a Pedro? Mirá, es ilegal que nos cobren impuestos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos los herederos del Señor. Dice que los mansos heredarán la tierra. Nosotros acabamos de leer que vamos a gobernar con el Señor sobre la tierra. Sin embargo, para no traernos enemigos inútiles, paga los impuestos. ¿Para qué te vas a ir preso, Pedro? ¿Para qué vas a dejar que te embarguen la casa? Paga los impuestos. Paguemos los impuestos en este tiempo, porque un día todo lo que vos, la milla extra que hiciste de más, hoy aunque es ilegal que los hijos, los dueños de la tierra, paguemos impuestos, un día todo eso nos será devuelto con creces. O sea, todo lo que usted está haciendo hoy al pagar sus impuestos, en el mundo espiritual es ilegal. Es ilegal. Sin embargo, dice, paguen los impuestos. Paguen los impuestos porque no vamos a buscarnos problemas que no tenemos que tener. Pague los impuestos y predique el evangelio. Otra enseñanza que aparece aquí, pero no puedo pagar los impuestos. Si el Señor te manda a buscar un pescado donde hay 2 monedas, va a haber para pagar los impuestos. O sea, ¿quién provee para pagar impuestos? El Señor. Ahora, tiene que estar en usted la voluntad de pagar los impuestos. Porque si usted ya de cajón no los quiere pagar, no va a aparecer un pescado con 2 monedas para que se vaya a pasear. O sea, Dios le va a dar lo que usted necesita para pagar los impuestos. ¿Cuántos están entendiendo? Eso se da cuenta que es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Y hay preguntas mucho más difíciles que si alcanza el tiempo vamos a tratar de responder. Preguntas muy lindas para pena de muerte. ¿Cuántas veces no se ha discutido sobre la pena de muerte, sobre el aborto? ¿Qué pensamos de la guerra? ¿Se hizo usted alguna vez estas preguntas? ¿Qué pasa si Argentina entra en guerra y a usted o un hijo suyo los recluta el Estado para que vaya a la guerra? ¿Qué pasa si en 1982 usted tenía 18 años? Yo tenía 9. ¿Pero qué hubiera pasado si era creyente y tenía 18? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Política y elecciones. ¿Qué hacemos? ¿Hay que votar? ¿No hay que votar? ¿Cuándo se vota? ¿Cuándo no se vota? Defensa personal. Llega a entrar alguien a mi casa, ¿me puedo defender? ¿No me defiendo? ¿Puedo usar un bat de béisbol para pegarle? No, le digo, hacenos daño, total somos cristianos. ¿Qué hacemos? Todas esas cosas nos tenemos que responder en nuestra vida. La defensa nacional, está bien defender nuestro país. Seguramente no vamos a poder dar todos los detalles en un domingo,
pero puede ser un lindo disparador para que nosotros en las células discutamos estos asuntos. Simplemente quiero tocar el primero, que es la pena de muerte. Conforme a lo que hablamos al principio, el Señor delegó autoridad sobre los gobiernos de la tierra. Cuando Dios habla con Noé y le delega autoridad en Génesis 9:6, como leímos recién, y todo hombre que derrame sangre de hombre por otro hombre, su sangre será derramada. Dios le ha dado autoridad a los gobiernos, no a la iglesia, a los gobiernos. El Señor delegó sobre los gobiernos humanos la potestad de lo que se llama la pena capital. Y por eso dice que se le ha dado la espada para justiciar al que hace lo malo. Yo no creo que Pablo dice, no en vano lleva la espada. No la lleva ahí simbólicamente. Lleva la espada para matar al que hace lo malo. Hoy los policías llevan un revólver y usted estará de acuerdo que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, países totalmente desbandados en la violencia y la delincuencia por causa de que no se ejerce muchas veces estas cosas que el Señor las mandó. ¿Se sabe por qué? Porque a veces los cristianos que nos queremos ser más buenos que Dios. Queremos ganarle al Señor en su bondad. Y vamos en contra y a veces no estudiamos y no nos preparamos. Fíjese que Dios utilizó al pueblo físico de Israel y estableció la pena capital y también se lo dio a todo gobierno. ¿Se acuerda cuando Pedro quiso sacar la espada? Y dijo, Pedro, el que mata espada muere espada. Así que te conviene guardarla. Andaba con una espada Pedro. ¿Por qué Pedro andaba con una espada? Entonces a los gobiernos se les ha dado como institución el mandato de Génesis 9:6. Entonces los gobiernos pueden y deben retribuir para controlar la maldad de los hombres en las naciones de la tierra. O sea que nosotros ante la ignorancia nos volvemos. No sé si usted ha visto los movimientos izquierdistas, ¿no? Que no quieren tocar a los delincuentes y como que los idolatran a los delincuentes. Eso es un pensamiento, eso no es inocente, eso es un pensamiento que está en la gente y a veces ese pensamiento se ha metido en la iglesia. El pensamiento del no castigo. De hecho la iglesia tiene pecado de muerte, pecado que no es de muerte, pero los cristianos no quieren hacer nada, no quieren decir nada. No, dejemos que Dios haga. Cuando el Señor nos delegó a nosotros, que también puso ancianos para que gobernemos la iglesia. Yo no sé si vamos a tener todas las respuestas en esta mañana, pero por lo menos vamos a incentivar que usted empiece a investigar, a pensar qué vamos a hacer con lo que vivimos todos los días, que es el cuerpo de Cristo. No castigar el delito es contaminar la tierra, dice la Escritura. Cuando no se castiga el delito, contaminamos nuestra tierra. La guerra y la defensa nacional y personal es otro tema importante. Voy a tirar algunos disparadores para que charlemos en la semana. A ver si es verdad que un gobierno puede ajusticiar a un violador serial o a un asesino. Entonces eso implica a nivel nacional para un grupo colectivo de alguien que quiere invadir un país. Yo hago estas preguntas para que nosotros pensemos como cristianos maduros. ¿Qué pasa si Chile nos quiere invadir? Pues supongamos. O nos quiere invadir Uruguay. Y vienen matando como está pasando en algunas partes del mundo. Acá porque vivimos en paz. Pero ¿cuál sería tu actitud como hijo de Dios? Si vienen matando, si vienen degollando, ¿usted qué haría? Me interesa que pensemos estas cosas y tengamos una postura clara. La defensa personal y la defensa de un país es un acto justo. Y Dios también se lo ha delegado a los gobiernos humanos. Recuerde que estamos hablando de gobiernos humanos, no de que la iglesia va a salir con espadas a matar gente, no estoy hablando de eso. Ahora hay guerras y guerras, y una cosa es defenderse de una invasión, y otra cosa muy distinta es invadir un país como hacen algunos países para sacarle el petróleo y sacarle las riquezas. Entonces hay guerras y guerras, son cosas que tenemos que ir definiendo y preguntándonos. Si alguien entra a tu casa y quiere matar a tu familia, ¿qué haces? ¿Te preguntaste alguna vez eso? Tal vez algunos no piensan porque no podrían con su conciencia. Y si no estás claro en la palabra, tu conciencia va a terminar siendo un gran problema para vos. Son temas que casi nunca se hablan por miedo a la reacción de la gente. Pero acá no estamos para ver cómo usted reacciona. Estamos aquí para traer luz del Evangelio y de la palabra de Dios, para que nuestras vidas avancen y maduren. Si usted me pregunta a mí, personalmente yo prefiero ir preso antes que ir a una guerra. Yo no iría a una guerra. Pero esa es mi postura y es lo que mi conciencia me dicta. Entonces puede estar la posibilidad de que alguna vez, en algún momento de la historia, cristianos han tenido que definir si van o no van a una guerra. Los policías utilizan este principio. Yo tengo conocidos policías, cristianos, amigos, cristianos policías, y ellos se debaten en estas cosas, se preguntan. Imagínense que un hijo suyo quiere estudiar para policía. Acá tenemos, bueno, Yara hoy no, pero está en el ejército.
¿Qué pasa si invaden el país? ¿Qué hace Yara, que es una hija de Dios? O sea, todas esas cosas tienen que estar contestadas en nuestro interior. La guerra es un hecho y cada día dice la Escritura y dijo Jesús que van a haber más guerras y más seguidos en la tierra. El Señor ya nos advirtió. Si usted me pregunta a mí, yo oro para que el Señor no me exponga a una situación. Yo oro para que el Señor no me exponga a una situación donde yo tenga que tomar represalias sobre alguien que entra a mi casa. Pero ¿qué pasa? Hay muchos cristianos que tuvieron que defender su casa de una entradera o de delincuentes que se le metieron en la casa. No es lo mismo vivir en Argentina que en Corea del Norte. El mandamiento dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo le hago una pregunta, ¿usted introduciría una Biblia a Corea del Norte? Y si está en Corea del Norte, imprimiría Biblias, ¿qué haría usted? Ahí el gobierno tiene prohibido leer la Biblia y comentarla o predicar. De nuevo, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra pregunta que muchos se han hecho, ¿puedo estudiar abogacía? ¿Qué de los abogados? ¿Y qué pasa si usted tiene un hijo que estudia abogacía? Necesitamos abogados cristianos. Otros dicen, no, el mundo de los abogados, el tema de a qué se va a dedicar usted, a defender causas de cualquier cosa o causas justas. Por supuesto que como hijos de Dios vamos a tener una limitación. ¿Cómo debemos votar? Pastor, siempre hay que votar, a veces no hay que votar. Yo he enseñado muchas veces que no siempre hay que votar. Pero también tiene que ver con mi conciencia. También hay que tener discernimiento espiritual. Casi siempre votamos lo que nosotros consideramos menos peor. Pero hay veces donde yo he percibido en el espíritu que no debo votar. Y hay veces que sí, he sentido que tengo que ir a votar y cumplir con el deber cívico. Aunque nunca dejé de cumplir el deber cívico, porque siempre fui, aunque impugnaba mi voto, pero mi voto no fue para ningún gobierno. Tenemos que definir estas cosas. Se puede ser cristiano y político. ¿Qué hay de la esclavitud? ¿Por qué el Señor no decía muchas veces nada sobre la esclavitud en la Biblia y no la taxativamente no la prohibía, sino que la regulaba? Miren que esclavitud tuvimos hasta hace poquito en Estados Unidos. La guerra de secesión fue por causa de la esclavitud. Hoy actualmente hay esclavitud en África y en muchos países. Hay esclavitud encubierta. ¿Qué pensamos de la esclavitud? ¿Qué dice la Biblia respecto de la esclavitud? Hay un libro en el Nuevo Testamento donde Pablo le escribe a un amo de un esclavo que se le había escapado. Léalo, muy interesante. Lea ese punto. Eso ya nos lleva a los que ya somos hermanos, porque en ese caso los dos se habían convertido, el amo y el esclavo. Y le dicen, en Cristo ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, ya somos todos libres. Pero ¿qué pasa si el amo no es cristiano? ¿Qué pasa si el esclavo no es cristiano? ¿Cómo regularíamos todos estos asuntos? Y la iglesia, que es madura, tiene que tener una respuesta de todos estos asuntos. Pero bueno, simplemente quise desafiarlo a usted en estas cosas para que busquemos sabiduría, para que podamos definir en la célula algunos puntos que nos vayan quedando más claros. Ahora usted me tiene que prometer algo. ¿Me lo va a prometer? Usted me va a decir, ¿qué cosa? Vamos a charlar estos temas, pero estas cosas hay que charlarlas con madurez. O sea, prométame que no se va a enojar, prométame que no va a estar llamando hereje al hermano porque piensa diferente. Esto es apasionante, pero esto es apasionante entre hermanos maduros, que podemos discutir las cosas y darnos luz a través de la palabra, siempre con la palabra. Esto nos va a hacer que nosotros manejemos temas de altísimo nivel, de altísimo vuelo. Que podamos hablar sin llamarnos hereje al que piensa diferente, que podamos compartir. Y tenemos que entender que hay hermanos también con diferentes niveles de madurez. Usted sabe que el cristiano más inmaduro a veces se escandaliza de estas cosas. ¿Cómo puede ser que el pastor crea en eso? Hermano, o sea, todos tenemos ciertos niveles de madurez. Hay personas débiles en la fe. Algunos saben más, otros saben menos. Hay hermanos que necesitan tiempo para madurar algunas ideas. De ese tiempo. No condene ni juzgue ya porque usted tiene una idea preformada. Dele tiempo a las cosas. Comúnmente cuando vamos madurando vamos cambiando las ideas y se van estableciendo. Seamos pacientes los unos con los otros. De lo contrario no se va a poder tocar nunca un tema de esta naturaleza. Entonces si usted me promete que vamos a ser maduros en la célula, vamos a poder compartir estos temas y poder decir esto está bien, esto está mal, estábamos equivocados en esto, pero siempre yendo a la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Todos estos asuntos hay que entenderlos desde el espíritu, nunca desde el intelecto, nunca desde yo leí un libro una vez, o tampoco de tal hombre importante piensa así, yo pienso igual. No, a veces un hombre, mire, una de las lecciones que el Señor nos da
es que hombres muy preeminentes pueden estar equivocados. Y a veces nosotros buscamos que alguno piense como yo pienso para afirmar lo que yo creo. Hermanos, vamos a que el Espíritu Santo nos enseñe y el Espíritu Santo nos hable. ¿Cuántos dicen amén?